Hola amigos, pónganse cómodos para escuchar estas historias. Hoy se tratará de historias de forenses. Historia 1. El cuerpo 173. Soy forense desde hace más de 15 años. He visto cosas que la mayoría no soportaría ni un minuto. Me acostumbré al olor, a las escenas, al silencio de la muerte. Pero hubo un caso que me quitó el sueño por semanas. Hasta el día de hoy, cuando entro a la cámara fría, siento que alguien me observa. Era un martes por la noche. El cuerpo llegó a las 2:17 de la mañana, sin identificación, encontrado en un paraje a las afueras de la ciudad. El número en el registro era 173. Lo recuerdo porque fue el último cuerpo que procesé esa madrugada. Era un varón, entre 25 y 30 años, en buen estado físico. No tenía heridas visibles, ni signos de violencia. Nada parecía fuera de lugar hasta que comencé la autopsia. Cuando abrí el tórax, noté algo extraño. Los órganos estaban completamente secos, como si hubieran sido drenados, pero sin una sola incisión. El corazón, el hígado, incluso los pulmones, estaban arrugados, marchitos, como una fruta dejada al sol durante semanas. No tenía sentido. No había sangre. No había coágulos. No había explicación. Pensé que tal vez era un caso de deshidratación extrema o alguna condición médica poco común, pero entonces abrí el cráneo. Ahí fue cuando todo cambió. No había cerebro. En su lugar, encontré algo que parecía un saco membranoso vacío, pegado al hueso, y en el fondo, unos residuos oscuros, como si algo se hubiera derretido ahí dentro. Nunca había visto algo así. Guardé las muestras y cerré el cuerpo. Di parte al supervisor. Dijo que archivara el caso y esperara instrucciones. A las 4:32 de la mañana, me disponía a salir cuando el sensor de movimiento de la cámara fría se activó. Revisé las cámaras, nadie. Entré por rutina. El cuerpo 173 ya no estaba en su bandeja. Lo encontré a 2 metros de ahí, en el suelo, boca abajo, como si se hubiera deslizado solo. Pensé que algún descuido mío había causado que se resbalara, aunque las bandejas tienen seguro. Me acerqué a levantarlo, y en ese momento, me agarró del brazo. Su mano estaba helada, pero la presión era real. Fuerte. Me gritó un instinto ancestral que corriera, pero me congelé. La cabeza del cadáver se giró apenas unos grados, lo suficiente para que lo viera. No tenía ojos. Pero de las cuencas salía un humo negro. No espeso, sino fino, como vapor que danza, y entonces lo escuché. No con los oídos, sino con el pensamiento. Como una voz que no era voz. Yo estuve antes y estaré después. Me solté como pude y salí de la cámara. Cuando regresé con otros médicos, el cuerpo estaba en su lugar. Acostado, inmóvil. Como si nada hubiera pasado. Me dijeron que había trabajado demasiado. Que lo imaginé. Pero lo anoté todo. Guardé las muestras. Hice mi informe. Días después, alguien vino por el cuerpo. 2 hombres con trajes oscuros y un permiso firmado desde lo más alto del sistema de salud. Nunca vi un papeleo tan rápido. Ni tan oculto. Las muestras desaparecieron. El registro fue eliminado. Oficialmente, el cuerpo 173 nunca existió. Pero yo sé lo que vi. Lo que sentí. Y cada vez que escucho el leve zumbido del refrigerador en las madrugadas, siento que algo sigue ahí. Esperando. Historia 2. El examen post-mortem de mí mismo. Trabajo como patólogo forense desde hace 12 años. He diseccionado asesinos, víctimas, niños, ancianos. He olido la muerte de tantas formas que ya no me inmuta. O al menos, eso pensaba. Lo que me destruyó no fue un cadáver extraño. Fue reconocerme en la mesa de autopsias. Era un caso cerrado. Me lo asignaron casi por error, según me dijeron.
Un cuerpo hallado en el canal de desagüe al norte de la ciudad en avanzado estado de descomposición. Sin huellas, sin documentos, sin cara. El rostro estaba hinchado, irreconocible. La piel del pecho estaba llena de laceraciones que parecían haber sido hechas con una cuchilla oxidada. Pensé que se trataba de algún indigente, víctima de una pelea o de una sobredosis, como tantos otros. Lo primero que me pareció raro fue el tatuaje. En la clavícula izquierda tenía grabadas unas letras desdibujadas, pero aún legibles, 13/diagonal Memento Mori. Yo tengo ese mismo tatuaje. Me lo hice en 2014, borracho y arrepentido, como muchos errores de mi vida. Pensé que era coincidencia. Una muy maldita coincidencia. Continué. Cuando abrí la cavidad abdominal, sentí un vuelco. Dentro del estómago encontré algo imposible. Un llavero metálico, con mis iniciales grabadas, DRHV. Tenía uno igual. Lo perdí hace años. Me quedé quieto un momento. Me dolía la cabeza. Respiré hondo. Pensé que me estaba autosugestionando, pero tenía que terminar. Seguí con el procedimiento. El corazón estaba perforado. Como si lo hubieran empalado. Eso me pareció lógico dado el entorno en el que lo hallaron, pero lo que no entendí fue lo siguiente. La última muestra que tomé del hígado la guardé en un tubo rotulado. El sistema de etiquetas lo hace automáticamente con mi nombre y fecha de extracción. Cuando vi la etiqueta, decía que la muestra la había tomado yo hace 3 días. Eso era imposible. Nunca había visto ese cuerpo antes. Ni ese caso. Nadie lo había asignado hasta esa noche. Tuve un impulso. Pedí las cámaras del depósito. Quería ver quién había recibido ese cadáver. Nadie sabía. Revisamos el video. Y ahí, en la grabación de las 3:27 de la mañana, me vi a mí mismo empujando la camilla, metiéndola al refrigerador. Solo. Sin compañía. Solo que yo no había ido ese día. No a esa hora. No lo recordaba. ¿O sí? Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, cuando llegué a trabajar, el cuerpo había desaparecido. Nadie supo darme razón. Los registros de entrega fueron borrados. No quedó ninguna evidencia de que ese cadáver hubiese estado ahí. Excepto una cosa. En mi casillero, encontré un sobre. Dentro, una sola fotografía. Era la imagen de la sala de autopsias, vista desde arriba. Yo, de pie. Y frente a mí, en la mesa, yo mismo, destripado. En la parte trasera de la foto, una frase escrita a mano. Ya comenzaste. Ahora termina lo que empezaste. Historia 3. Los huesos no eran humanos. He trabajado como antropólogo forense en investigaciones criminales desde hace más de una década. La mayoría de los casos que llegan a mi escritorio son restos esqueletizados sin identidad, huesos encontrados en fosas clandestinas, estructuras dañadas por el fuego, o simplemente restos que alguien desenterró creyendo que pertenecían a un animal. Pero esta vez fue distinto. Una llamada anónima a la fiscalía activó el protocolo. Dijeron que habían hallado un pequeño cementerio improvisado en las afueras de una comunidad rural del sur de Veracruz. Nada nuevo, hasta que el agente al mando me dijo por teléfono: «Doctor, esto no parece humano. Pero tampoco parece de animal». Fui al lugar con un equipo reducido. Había una cerca rústica, hecha con ramas entrelazadas y collares oxidados. En el suelo, una serie de pequeñas cruces de madera, muchas de ellas con símbolos que no reconocí. No eran cristianos. No eran nada que yo pudiera identificar de inmediato. Excavamos. No uno, sino 12 cuerpos. O lo que quedaba de ellos. Pequeños, de entre 40 y 60 centímetros. No eran bebés. No eran fetos. Los huesos eran estructuralmente distintos. Tenían más vértebras de lo normal. Los cráneos, sin suturas visibles, eran completamente lisos y con cuencas oculares que iban desde el rostro hasta los laterales del cráneo.
como si sus ojos fueran envolventes. Parecían diseñados. Cuando llegamos al laboratorio, traté de clasificarlos con el software de reconstrucción. Falló. Varias veces. Incluso el sistema de comparación genética no arrojó coincidencias. Ninguna base de datos, humana ni animal, reconocía los restos. Uno de los técnicos, Raúl, intentó hacer una impresión 3D de uno de los cráneos para presentarlo como evidencia física a los superiores. Esa noche se fue el sistema eléctrico del laboratorio. El generador de respaldo no encendió. Cuando volvimos al día siguiente, su oficina estaba vacía. La impresora destruida. La imagen 3D borrada. Y Raúl nunca regresó. La policía dijo que lo más probable era que hubiera huido por presión. Pero lo conocía bien. Raúl tenía miedo. Desde que tocó esos huesos, decía que tenía sueños extraños. Escuchaba voces cuando abría las cajas. Decía que no eran restos, eran contenedores. A mí también comenzaron a pasarme cosas. Los huesos se movían. No de forma física. No era que caminaran o algo así. Pero su posición cambiaba ligeramente cada vez que volvía a revisar la caja. Las marcas de las costillas se erosionaban más de lo normal. Como si el material no estuviera completamente muerto. El día que decidí deshacerme de ellos, quemarlos en un horno industrial, fue el día que encontré la caja vacía. Solo quedaba una cosa dentro. Un papel, doblado en 4, escrito a mano, con tinta roja. No debiste sacarlos de donde estaban. Ahora tú eres uno más. Desde entonces, he perdido masa muscular. No como. No duermo. Mis ojos están empezando a cambiar. Y por las noches, veo sombras que se agachan junto a mi cama. Como si revisaran mi esqueleto. Historia 4. El cuerpo que nadie reclamó. Soy patólogo forense en un hospital del norte del país y la mayoría de los días mi trabajo es rutinario, cadáveres no identificados, muertes sospechosas, autopsias por protocolo legal. Lo he visto todo, balas, suicidios, cuerpos hinchados por el agua, restos quemados. Nada me sorprende ya. O al menos eso pensaba antes de aquel caso. Era un lunes al mediodía cuando llegó el cuerpo. Un hombre, sin identificación, hallado tirado en un campo baldío cerca del periférico. Tenía una manta cubriéndole el rostro y marcas raras en el cuello, pero lo que llamó mi atención fue el estado del cadáver. No estaba rígido, no presentaba livideces claras, no olía a descomposición, pero tampoco estaba caliente. Era como si lo hubieran puesto en pausa. El registro decía muerte por causas desconocidas. Me asignaron la autopsia para el siguiente turno, a medianoche. Nadie reclamó el cuerpo. Ningún familiar, ni denuncia. Nada. A las 12:07 de la mañana, bajé solo a la sala de necropsias. Nadie quiso acompañarme, algo común en el turno nocturno. Había un silencio casi absoluto, excepto por el leve zumbido de las lámparas y el eco lejano del ascensor. Coloqué el cuerpo en la mesa. Encendí la grabadora de audio y abrí el expediente. Hombre, entre 40 y 50 años. Sin tatuajes. Ropa sencilla. Sin heridas de bala. Solo una extraña marca circular en el pecho, justo encima del esternón, del tamaño de una moneda de 10 pesos, como una quemadura perfectamente simétrica. Primero pensé que era un ritual. He visto cuerpos con símbolos tallados o quemados en sectas pequeñas. Pero esto no era artesanal. Parecía más una impresión térmica industrial. Cuando abrí la caja torácica, el ambiente cambió. No estoy hablando de sensaciones, hablo literalmente, la temperatura bajó, como si alguien hubiera abierto una cámara frigorífica. Las luces parpadearon. La grabadora se detuvo sola. Y ahí vino lo más raro, el corazón. Estaba seco. No sin sangre. Seco. Como si lo hubieran deshidratado completamente, pero sin afectar el resto de los órganos. Anoté todo, tomé fotos, y cuando estaba por cerrar el tórax, lo escuché.
Un golpe seco, del otro lado de la sala. Pensé que era uno de los archivadores metálicos. Fui a revisar, nada. Volví a mi mesa. Y el cuerpo ya no estaba en la posición en que lo dejé. Había girado la cabeza hacia la derecha. Yo lo había dejado mirando al frente. No toqué nada. Me quedé inmóvil varios segundos, intentando racionalizarlo. Pero entonces escuché algo peor. Una respiración. Débil. Casi imperceptible. Acercándome lentamente al cadáver, observé el pecho. No se movía. Pero justo cuando estuve a menos de 1 metro, el cuerpo exhaló. No fue una contracción por gases. No fue una fuga del abdomen. Fue una exhalación lenta, controlada. Como un suspiro. Salí corriendo. Cerré la sala. Llamé a seguridad. Nadie respondió. Cuando regresé con otro médico, 30 minutos después, el cuerpo ya no estaba en la mesa. Lo habían dejado en su compartimiento. Cerrado. El reporte forense quedó incompleto. Nadie más quiso hacerle autopsia. Se mandó al anfiteatro como muerte natural indeterminada. Nadie vino por él. Se fue a la fosa común. Lo cremaron. Semanas después, revisando los archivos, encontré una nota en la bitácora. Alguien, no sé quién, escribió con letra temblorosa: no habrán a los que no fueron llamados. Algunos cuerpos solo están fingiendo. Y desde entonces, cada cierto tiempo, me toca un paciente similar. Sin olor. Sin nombre. Sin familia. A veces me quedo despierto, pensando si en una de esas planchas, no estamos autopsiando a algo que solo está esperando que lo dejemos solo. Y lo peor, es que algunos nos miran cuando creemos que están dormidos. Historia 5. El cuerpo 114A. Nunca pensé que un cadáver pudiera volverse personal. Soy forense desde hace más de 12 años. He trabajado en ciudades grandes, en pueblos donde los muertos son más conocidos que los vivos y en hospitales donde los cuerpos llegan más rápido que las ambulancias. He aprendido a separar la emoción del trabajo. A cortar, analizar, registrar y olvidar. Pero hubo un caso que no pude olvidar. No porque fuera espantoso, o violento, o sobrenatural. Sino porque, al final, me mostró algo que no tenía explicación lógica. Todo comenzó un jueves. Recibimos el cuerpo de una mujer no identificada. Fue encontrada tirada en una carretera a las afueras, sin documentos, sin señales evidentes de violencia, sin llamadas al 911 reportando a nadie desaparecida con esas características. En el registro fue anotada como mujer adulta joven, entre 25 y 35 años, cuerpo 114A. Cuando abrí la bolsa, algo me desconcertó, me era familiar. No pude ubicar de dónde, pero había algo en sus facciones que me resultaba inquietantemente cercano. Como si hubiera visto su cara antes, en sueños. O tal vez en alguna paciente viva. Lo dejé pasar. Esa noche me quedé más tiempo en el laboratorio, solo, para comenzar el análisis. La preparé, la aseé, la coloqué sobre la mesa. Estaba completamente intacta, sin heridas, sin señales de lucha. Piel pálida. Uñas limpias. Una leve cicatriz en la clavícula izquierda. Tomé nota. Pasé a la parte más invasiva del procedimiento. Pero entonces ocurrió lo raro. Cuando fui a tomarle la impresión dental, noté que tenía un pequeño fragmento de papel entre los molares, como si hubiera intentado tragárselo. Lo retiré con pinzas y aunque estaba algo dañado, aún se podía leer una frase escrita a mano. No dejes que me abran. Ya no soy yo. Se me heló la sangre. Llamé a los superiores. Dijeron que debía continuar. Que podía ser un mensaje paranoico. Parte del expediente. Seguí. Pero la sensación de familiaridad era cada vez más fuerte. Ya no solo me parecía conocida. Había algo personal. Cuando llegué al cráneo, ahí fue donde todo se vino abajo. Le abrí cuidadosamente el cuero cabelludo y noté algo extraño en el hueso frontal, justo al centro,
Un implante quirúrgico pequeño, del tamaño de una lenteja, completamente cubierto por tejido cicatrizado. Era un microdispositivo. Como un fido rastreador. Nunca había visto algo igual en un paciente muerto. Lo retiré y lo escaneé. Y ahí, lo imposible. El registro coincidía con mi nombre. Con mi fecha de nacimiento. Con mi número de seguridad. Me congelé. Volví a mirar el rostro de la mujer. Y esta vez, lo vi con claridad. Era yo. No una mujer parecida a mí. Era yo, pero más joven. Con cabello largo. Sin mis cicatrices. Con el rostro aún suave, como cuando tenía 25. Corrí. Revisé todos los registros. No existía ninguna entrada oficial del cuerpo 114A. El folio no coincidía con ninguna base de datos nacional. Ese cadáver nunca había sido ingresado al sistema. Fui con mi jefe directo. Le conté todo. Su cara se fue transformando de escepticismo a algo que parecía lástima. Y entonces me lo dijo. Ya has hecho esto antes. Cada 5 años, regresas a este punto. A este caso. A este cuerpo. Pero siempre olvidas. ¿De qué hablas? Ese cadáver aparece en nuestras cámaras, pero no en nuestras bases. Tú haces la autopsia, rompes, cortas, lloras y luego lo olvidas. Y todo vuelve a empezar. Creí que me estaba tomando el pelo. Pero revisamos los videos de seguridad. Y ahí estaba yo. 5 veces. Cada 5 años. Distinto corte de pelo. Diferente peso. Otra ropa. Pero el mismo rostro. La misma yo. Haciendo la autopsia del mismo cadáver. De una versión de mí misma, muerta. Le pregunté cómo era posible. Él solo se encogió de hombros y me dijo: no es posible. Pero sucede. Esa noche renuncié. Me fui del hospital. Quemé los archivos. Me alejé del mundo forense. Pero cada cierto tiempo, en sueños, me veo a mí misma. En una mesa de autopsias. Con esa cicatriz en la clavícula. Y alguien, muy parecido a mí, tomando el bisturí. Y la voz en mi cabeza siempre repite lo mismo. No dejes que me abran. Ya no soy yo. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia, ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.